Padre y Pastor, pero muchos de otras partes del país. Vi alguno conectado ahí también de Colombia, decía, así que como nos permite la virtualidad en este tiempo de pandemia, por ahí estar conectados con muchos lugares. Realmente es una alegría y bueno, tengo la particularidad después de que Damián ayer presentó el Evangelio de Mateo y lo va a hacer mañana Marcelo con el de Lucas y el jueves Tomasito con el de Juan. Hoy presentar algo del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es una suerte de primo pobre. Vieron que en muchas familias hay algún primo pobre que por ahí, o más limitado en algún aspecto particular. Ante la alta teología del Evangelio de Juan, que la Iglesia valoró desde el comienzo y lo van a ver el jueves, ante la riqueza narrativa y también, podemos decir, artística, que tanto en Mateo y Lucas, con cuestiones que tienen en común, que yo decir, los evangelios de la infancia, toda la recreación del misterio del Adviento y la Navidad, es de Mateo y es de Lucas. Pensemos piezas particulares de cada uno. Lucas, la parábola del buen samaritano, el Padre misericordioso. Pensemos en Mateo, en el juicio final, bueno, tantos textos particulares. Marcos, más corto, más sobrio, quedó realmente como el hermano pobre a lo largo de muchos siglos. Sin embargo, en el último tiempo de la investigación bíblica, y esto ha bajado también gracias a Dios a la pastoral y a la espiritualidad, el hermano pobre se sacó la lotería. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos dimos cuenta y empezamos a valorar que Marcos tiene, por ser el primer evangelio escrito, tiene la particularidad de ser el que crea el género literario evangelio, que después Mateo y Lucas y Juan van a imitar de manera particular, y también los evangelios apócrifos que llamamos habitualmente, que serían tema para otra charla. Entonces, hay algo sumamente interesante en Marcos, que es aquel que justamente crea este género literario, tomando las tradiciones de Jesús que estaban dando vuelta al ver que pasaba el tiempo y comenzaban a fallecer los apóstoles fundadores y el cristianismo se iba difundiendo. Esta necesidad tan fuerte que nos viene de nuestros padres judíos, que tiene que ver con el cultivo de la memoria, ante el riesgo de perder la memoria, Marcos dijo, bueno, acá hay que hacer algo, ¿no? Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer algo por escrito. Y así sale por primera vez un evangelio por escrito, creando el gran género literario evangelio, que como sabemos incluye otros géneros literarios menores o subgéneros dentro de este gran género que realmente nos enriquece profundamente. Entonces, este es el toque distintivo de Marcos, que hoy lo valoramos, que hoy lo ponderamos realmente, y obviamente se ve enriquecido en la pluralidad de los 4 evangelios canónicos. El mensaje del evangelio es único. Uno, Jesucristo muerto y resucitado que nos rescata. Esta unidad, la Iglesia permitió que fuera planteado en la pluralidad de 4 evangelistas distintos, que teniendo un mismo núcleo, con sensibilidades particulares a destinatarios particulares, nos permiten a nosotros hoy, mucho tiempo después, seguir espejando nuestra vida en cada uno de ellos, en los 4. Hoy nos vamos a detener de manera particular en Marcos. Yo tengo 3 PowerPoint que ya se los ofrecía al equipo, a Diego, así que después el que los pida por mail, además de la charla grabada, los va a tener. Así que nadie se mate por tomar nota, por desesperarse, porque las charlas quedan grabadas y porque además los PowerPoint los van a tener para usarlo, porque son de la Iglesia. El que quiera dar una charlita dentro de 2-3 semanas, agarra unos PowerPoint y puede dar una charlita de tal o cual aspecto de Marcos. Uno va a ser una introducción general, el otro va a ser concentrarnos en la teología, y si tenemos tiempo después, en un tercer momento, voy a detenerme en un texto particular. Ese sería
el ejercicio que trataría de realizar con ustedes en esta noche. Entonces, largo con el primer PowerPoint, comparto pantalla y me voy entonces a la introducción general del Evangelio de Marcos, donde vamos a ver algunos aspectos. Yo lo voy a recorrer relativamente rápido, digamos, ¿no? Para que ustedes vean algunos aspectos, nos detenemos en algunos y seguimos más rápido otros aspectos de este riquísimo y delicado evangelio. Como todos los evangelios canónicos, fue editado como una obra anónima a finales del siglo I. Hay una tradición de esta misma época que atribuye de manera casi unánime este segundo evangelio en el orden canónico, como los tenemos en la Biblia, a un tal Marcos, que se identificó con Juan Marcos, pariente de Bernabé y compañero de Pablo, según lo que relata el libro de los Hechos y algunos otros textos particulares. A este Marcos se lo relacionó además con la actividad de Pedro en Roma. Tenemos algunos textos, los textos quedan para que los vean después tranquilos, en casa con la Biblia, y tenemos algunos textos de los primeros siglos de la vida de la Iglesia. Este texto de Eusebio de Cesarea, que es de una obra que se llama Historia Eclesiástica, que es del siglo IV, pero da un testimonio del siglo II, nos plantea con claridad esto de que realmente Marcos, nos dice Eusebio, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba. Y nos dice más adelante, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en escribir nada falso. Tenemos el testimonio entonces de que Marcos estaba cerca de Pedro y por lo tanto pudo transmitir en su evangelio escrito parte de las memorias que el mismo Pedro le iba transmitiendo. Tenemos este texto de Eusebio y tenemos un texto de un santo padre de primera línea como es Ireneo de León, que en su libro Contra los herejes, hacia el 180 nos dice: tras su partida, hablando de la muerte de Pedro y Pablo, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, recogió por escrito lo que había sido predicado por Pablo. Entonces, fíjense qué interesante la figura de Marcos. Por un lado, vinculado a la predicación paulina, a través de Bernabé, una de las piedras de los apóstoles más sólidos del comienzo de la iglesia. Y por otro lado, la tradición nos marca con claridad que también está vinculado a Pedro. De estas dos fuentes nos transmite justamente su mensaje. Tiempo de composición. En esto hay muchas discusiones en los 4 evangelios. No damos la vida por el tiempo de composición de ningún libro. Damos la vida ¿por quién? Por Cristo, por su evangelio y por los hermanos, ¿no? Porque a veces vieron, cuando uno estudia un poco Biblia, se ve que se dedica tanto tiempo a discutir una fecha particular y son cuestiones que estamos en el ámbito científico. Si tenemos que plantear hoy una síntesis, ¿cuándo habría sido compuesto el Evangelio de Marcos? Decimos, alrededor del año 70, fundamentalmente entre el 65 y el 70, lo que sí es seguro antes que Mateo y que Lucas. Mateo y Lucas tomaron como fuente el Evangelio de Marcos y otras tradiciones que tenían de manera particular, como estos textos que yo hacía referencia al comienzo, de los cuales no aparecen ni en el Evangelio de Marcos, y sí están en Mateo algunos, en Lucas otros, y otros están obviamente en los dos evangelios. Evidentemente Marcos no tuvo acceso, por distintos motivos que no sabemos, a estos textos, si no suponemos que los hubiera puesto. Por ejemplo, el Padre Nuestro no lo tenemos en Marcos, y sí está en Mateo y sí está en Lucas. Entonces, bueno, no conoció esta tradición, no la pudo dialogar con Pedro, no quedó en su evangelio. Recordemos esta riqueza de la iglesia, un solo evangelio de nuestro Señor Jesucristo presentado por los 4, en la complementariedad de los 4. Por eso,
felicito realmente a los que organizaron las 4 charlas porque ponen justamente el centro y el foco en los 4 evangelios para descubrir la única buena noticia que nos viene de Dios. Alrededor del 70. Lugar de composición. Podemos mirar al evangelio, podemos escuchar qué nos dicen, dónde fue compuesto este evangelio. Si miramos el texto en sí, ¿qué vemos de particular? Que sería un lugar fuera de Palestina. ¿Por qué? Porque hay explicación de las costumbres judías, hay aclaración de las palabras arameas, talita cum, ¿se acuerdan? Bueno, aclara qué significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Hay muchas alusiones al derecho y al horario romano. Se explican las monedas hebreas con su equivalencia romana, y hay un elemento particular que es la presentación de un romano como el primero que descubre la identidad de Jesús. Entonces, el contexto fuera de Palestina, pero en un ambiente claramente romano. Si vamos a buscar los datos de los primeros siglos de la Iglesia, fíjense que esto es coincidente. Se habla en algún texto de las regiones de Italia y otros autores y padres de la Iglesia hablan directamente de Roma. Con lo cual, nosotros decimos de manera particular que el Evangelio de Marcos fue muy probablemente destinado a la comunidad de Roma. Estos destinatarios tenían algo muy particular y es algo sumamente interesante para nosotros. En el trasfondo de la composición del Evangelio de Marcos está esto, que es la persecución neroniana. La persecución de Nerón. El título oficial, Lucio Domicio Claudio Nerón César Augusto. No le faltaba nombre a este para realmente hacerse valer. Sabemos que fue una de las persecuciones más duras que tuvo que experimentar el cristianismo primitivo. Fíjense que acá tenemos en un texto, para ver un poco, que se llama Anales, que es de Tácito, que es un historiador romano, hacia el 115-120, fíjense con qué desprecio se habla del cristianismo, ¿no? No se lograba alejar la mala fama de que el incendio había sido mandado por el mismo emperador. La referencia a Nerón. Así pues, con el fin de extirpar el rumor, Nerón se inventó unos culpables y ejecutó con refinadísimos tormentos a los que, aborrecidos por sus infamias, llamaba el vulgo cristiano. Fíjense qué tinte despreciativo. El autor de este nombre, Cristo, fue mandado ejecutar con el último suplicio por el procurador Poncio Pilato durante el imperio de Tiberio. Reprimida de pronto la perniciosa superstición cristiana, irrumpió de nuevo no solo por Judea, origen de este mal, sino por la ciudad de Roma misma, a donde confluye y se celebra cuanto de atroz y vergonzoso hay por donde quiera. Se empezó a detener a los que confesaban su fe en Cristo, y toda una ingente muchedumbre quedó encarcelada. Su ejecución fue acompañada de escarnios, y así unos cubiertos de pieles de animales eran desgarrados por los dientes de los perros. Otros, clavados en las cruces, eran quemados al caer el día, quedando como luminarias nocturnas. Para este espectáculo, Nerón había cedido sus propios jardines y celebró unos juegos en el circo. Se les tenía lástima a los condenados, pues quedaba la impresión de que no se les eliminaba justamente, sino para satisfacer la crueldad de uno solo. Tácito no es cristiano, está claramente, habla muy despreciativa de manera muy despreciativa del cristianismo, pero deja en claro la crueldad de Nerón, que históricamente se pueden discutir algunos detalles, pero el núcleo central históricamente está confirmado. Fíjense realmente la situación difícil que vivían los cristianos de Roma. Tenemos un segundo texto acá, lo leen después, no lo vemos ahora, de San Clemente Romano, que describe con otras palabras, haciendo referencia a Pedro y a Pablo fundamentalmente la misma situación y el mismo contexto de persecución. Fíjense, en este sentido, acá tenemos la lista de todos los emperadores romanos del contexto de la formación de nuestro Nuevo Testamento,
desde el 30, que sería la fecha aproximada, desde el 30 antes de Cristo hasta el 138, el contexto propio del mundo. Vuelvo para atrás, que se me fue. Ahí está. Del mundo romano, donde se va componiendo el Nuevo Testamento. Nerón lo tenemos del 54 al 68. Si decimos que Marcos fue compuesto entre el 65 y el 70, más cerca del 70, evidentemente, y en contexto romano, el tema de la persecución neroniana está claramente presente. ¿Cuál es el drama que está en el fondo de esto? La pregunta que hay aquí detrás. ¿Cómo compaginar la fe en el Señor Jesús resucitado con las dificultades que viven sus discípulos? Cristo resucitó, venció a la muerte, nos redimió, y la comunidad cristiana de Roma está padeciendo de manera muy grave y muy fuerte la persecución. Fíjense qué interesante, porque acá tenemos un nexo con la actualidad, no solamente con la persecución puntualmente que se pueda vivir y que de hecho se vive en muchas partes del planeta para con los cristianos, sino con toda situación de dolor, de cruz, de dificultad, donde la pregunta, ¿por qué Señor? ¿Qué sentido tiene Señor? Es una pregunta que siempre nos da vuelta, y si alguno tiene la fe muy probada y está muy bien, por ahí no le da tanto la vuelta a la pregunta en la cabeza a él, pero sí en la tarea misionera y evangelizadora, esta pregunta la tenemos en el trasfondo siempre. A veces se deriva de manera más filosófica, cómo Dios permite el mal, si Dios es el Señor de la historia, cómo se dan estas dificultades. La pregunta del trasfondo en el Evangelio de Marcos es esta y tenemos que tenerla presente. Marcos es el Evangelio que anuncia a Jesús, el Mesías Hijo de Dios, que se manifestó como Salvador sufriente y al que se debe acompañar en su camino de la cruz para poder alcanzar con él la gloria de la resurrección sin exigirle milagros para creer. Retengan por arriba esto, Salvador sufriente, acompañar camino de la cruz, porque lo vamos a ver un poquito más cuando veamos la teología. Características del texto, como elemento interesante para saber, el papiro 45 de comienzos del siglo III sería como el texto más antiguo que tenemos de Marcos. Se llama Chester Beatty, y este papiro está una parte en Dublín y otra en Viena. No lo tiene la Iglesia Católica, está en bibliotecas particulares y se los puede estudiar. Fíjense que tiene de manera fragmentaria algunos textos de Marcos, no la totalidad, además de algunos textos de Mateo, Lucas y Hechos. El papiro 45. Acá tenemos una foto. Esto es parte, fíjense, ¿no? Cómo está, en algunas partes está dañado el trabajo de reconstrucción que tienen que hacer los estudiosos para en esas letras griegas medias borrosas, en esos papiros rotosos para nosotros hoy, poder después devolvernos el texto lindo de Marcos como lo tenemos nosotros en nuestras Biblias. Ahí tenemos un detalle de otra parte. Además del papiro 45, tenemos dos códices importantes, el Sinaítico y el Vaticano. Ambos son del siglo IV, el Sinaítico está en el Museo Británico y el Vaticano en el Museo Vaticano de Roma. Ambos está completo el Evangelio de Marcos. Acá tenemos el Sinaítico, que tiene la particularidad de tener 4 columnas. Es en forma de libro, de códex, no es un rollo. Ahí tenemos un detalle de las partes. Esto es Evangelio de Marcos. Y el Vaticano, que tiene 3 columnas. Es la diferencia. Esto lo pasamos. Esto lo pasamos. Ahí hay una lista después de los milagros y curaciones particulares. Las ven después tranquilo. Quiero meterme particularmente
ahora en la teología. Algunas pistas, retomando esto del Salvador sufriente que hay que acompañar en la cruz sin exigir milagros, nos metemos de lleno en la teología de Marcos. Si tuviéramos que encontrar temáticas interesantes de Marcos, hay varias discusiones, los que estudian y profundizan van yendo y viniendo. Yo marcaría estas 4. El Evangelio en sí, la cristología del Mesías, Hijo de Dios, el reino y el discipulado. Como no nos da tiempo para profundizar todo, yo me quedo en las 2 primeras. Algo del Evangelio, muy poquito, y sobre todo la cristología del Mesías, Hijo de Dios. Hay otros temas. Estos serían algunos de los principales. El término evangelio aparece en Marcos 7 veces. Aparece al comienzo como promesa, como sinónimo de Jesús y de su actuación. En 8:35 y 10:29 como sinónimo de Jesús. En 13:10 y 14:9 como objeto de predicación, lo que hay que anunciar. En el 13 en un contexto de persecución, en 14 en un contexto de memorial, y puse al final el 1:1, el primer versículo, porque resume a todos los anteriores sentidos de evangelio como título total de la obra. El primer versículo es importante para entender las partes del Evangelio. Hoy en día, cuando nosotros agarramos un libro o cuando agarramos la Biblia, tenemos los títulos. Sabemos que los títulos no son revelados, ¿no? Los títulos lo pone el traductor o el equipo editorial para que nosotros podamos buscar bien. Ni siquiera los capítulos y los versículos son revelados porque son agregados posteriores. Muchos recordarán que a la parábola que hoy llamamos del Padre Misericordioso, antes se la llamaba la parábola del Hijo Pródigo. Y el título no fue revelado y se cambió en Lucas 15. Y la podríamos llamar también la parábola de los 2 hijos, y estaría muy bien. La parábola de un padre bueno. O sea, los títulos son títulos. En la antigüedad se escribía todo de corrido para ahorrar papel, digamos, espacio, papiro, soporte de la escritura, que era muy caro. Entonces, en general, lo que nosotros entendemos por título quedaba como parte de la obra y podía ser la primera frase de un escrito, que es lo que ocurre muchas veces, y en el caso del Evangelio de Marcos, ocurre de manera particular. Tenemos el título en el primer versículo, que da lugar a una primera parte, una segunda parte y un pequeño apéndice canónico. Son todas desproporcionadas estas. Esto es un versículo, estos son 18 versículos, 11 versículos, y estos son 2 partes más estructuradas que componen casi la totalidad del Evangelio. Vamos a Marcos 1:1. En griego, la lengua original del Nuevo Testamento, tenemos esto: Argetu, Evangelio, Jesucristo, Jesús Theou. Traducido: principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Acá está la clave. Nos va a hablar del Evangelio como acontecimiento y de manera particular como texto escrito por primera vez, y este Evangelio tiene como 2 partes principales: que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios. El Cristo da lugar a la primera gran parte del Evangelio de Marcos, el Hijo de Dios da lugar a la segunda gran parte del Evangelio de Marcos. Y es lo que nos metemos ahora. Primera parte, Jesús, Mesías, el Cristo. Recordemos que la palabra Cristo significa Mesías y la palabra Mesías significa ungido. Nosotros ahí tenemos un matete, ¿por qué? Porque las palabras se fueron castellanizando. Mesías en hebreo, ¿qué significa? Ungido. Pero la palabra Mesías en hebreo se castellanizó y significa Mesías. Cristos
En griego, ¿qué significa? Ungido o Mesías. Y Cristos se castellanizó en Cristo. Entonces, a veces es complicado poder traducir, porque acá podríamos decir Jesús Cristo, Jesús Mesías o Jesús ungido. Las tres formas estarían bien. La primera parte del Evangelio de Marcos. ¿Qué tenemos acá? Gran cantidad de milagros, sanaciones y liberaciones que ¿qué provocan? La admiración y la adhesión de la multitud. Sin embargo, cuando va corriendo los relatos, vemos que comienza a enfriarse un poco esta gran adhesión que hay al comienzo con respecto a Jesús. Hay una gran insistencia que a alguno tal vez le ha llamado la atención con respecto a guardar secretos sobre lo que Jesús hace. Esto se llama secreto mesiánico. ¿Por qué? Jesús no quiere que se sepa que es el Mesías. Desde el primer versículo, los lectores saben que Jesús es el Hijo de Dios. Pero Marcos muestra que la mayoría de los personajes que entran en contacto con Jesús ven en la primera parte fundamentalmente su humanidad. En general, por eso en esta parte Jesús guarda celosamente su condición divina. El acento del aspecto humano de Jesús, de la naturaleza humana de Jesús, que diríamos nosotros después, con la teología aparece en algunos versículos particulares, más que en otros evangelistas. Siente indignación y pena, pregunta para saber, se asombra, suspira, se enoja, abraza con mucho afecto a los niños, mira con ternura, tiene hambre. La primera parte marca con claridad la humanidad. Aparece como un hombre cualquiera, pero haciendo cosas extraordinarias. ¿Esto qué provoca? Interrogantes. Despierta interés, curiosidad en los que experimentaban esto en Jesús en el ministerio público del Señor y en los lectores. Cómo un hombre cualquiera hace estas cosas extraordinarias. Enseña como que tiene autoridad, no se apoya en otros maestros. La multitud le cuesta comprender, los demonios reaccionan ante la autoridad de Jesús, pero nadie sabe su origen y en parte es discutida. Surgen incidentes, aparecen más interrogantes, come con pecadores, no ayuna, no observa el sábado. Por un lado, viola la ley tan sagrada para el mundo judío, pero por otro lado realiza signos y milagros. La gente se sigue preguntando y Jesús nunca va dando respuestas directas. Se pierde el entusiasmo hacia al final de la primera parte, incluso aparecen ya algunos signos de agresividad y de confabulación. A veces sus mismos discípulos participan de este clima y la hostilidad va haciendo que Jesús se queda solo. Fíjense lo interesante. Al describir el ministerio de Jesús de esta forma, Marcos está haciendo ver a los lectores de la comunidad romana que la situación que ellos viven, ¿por quién fue ya experimentada? Por el mismo Señor. Acá está el gancho y la conexión con el tema de la comunidad romana y que es un gancho, una conexión para nosotros hoy. La primera parte del Evangelio termina cuando Jesús reúne a sus discípulos para hacerle una pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, en boca de todos, ¿qué va a decir? Que es el Mesías. De manera bien clara en 8:29. ¿Recuerdan lo que dijimos? 1:1. Jesús el Mesías, el Cristo, el ungido. Termina la primera parte en 8:29 con la bellísima profesión de Pedro que dice que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido. Se cierra la primera parte y damos lugar a la segunda parte, que comienza inmediatamente después en el versículo 30-31, donde se empieza a plantear con claridad el segundo nombre o título de Jesús que teníamos en el versículo 1:1, que es el Hijo de Dios. A partir del versículo 31 queda claro que comienza algo nuevo y comenzó a enseñarles. ¿Cuál es el tema nuevo?
la necesidad del sufrimiento del Mesías. Esto explica el porqué del secreto mesiánico de la primera parte. Jesús no viene como Mesías glorioso, no viene en ninguno de los 4 evangelios, menos en el de Marcos, que pone el acento en la dimensión sufriente de Jesús. Entonces, si Jesús se manifestaba como Mesías de entrada, al no aclarar esta dinámica sufriente, se corría el riesgo de ¿qué? De pensar que era un Mesías glorioso, un Mesías político, un Mesías social, un Mesías que venía a restaurar el poder teocrático del pueblo judío, sacando de encima el poder romano. Lo de Jesús viene por otro lado. Los discípulos que por boca de Pedro parecía que les había quedado claro que era el Mesías, inmediatamente muestran Pedro de manera particular y el resto que no comprenden claramente lo que Jesús está hablando. Cada vez que Jesús anuncia, y lo hace en 3 oportunidades en esta parte, que sube a Jerusalén a padecer, los discípulos están en otra. Pedro, que le dice eso no pasará, y ahí lo tiene que reprender Jesús y decirle, ve detrás de mí, es decir, volvé a ser discípulo mío, deja de hablar con criterios humanos. Los discípulos que están hablando quién es el más grande, los discípulos que están hablando quién va a estar a la derecha y a la izquierda cuando llegue el reino de Jesús, inmediatamente después que Jesús anuncia que sube a Jerusalén a padecer. Realmente van por otro carril que no terminan de captar totalmente. Para los cristianos de Roma es un gran consuelo descubrir en Jesús que sufre claramente y los va conectando con los padecimientos actuales que ellos viven en el momento de la persecución. Los discípulos siguen sin comprender y le tienen miedo de preguntarle, digamos, ¿no? En esta parte Jesús, justamente con la falta de conexión que tienen sus discípulos, va a aprovechar para hacer muchas enseñanzas que tienen que ver con el seguimiento. Cuando uno mira los relatos que preparan la pasión y la pasión misma en San Marcos, se acumula mucho más fuerte que en Mateo y en Lucas, y sobre todo que en Juan, donde la pasión ya es una pasión en clave de glorificación. Hasta algunos podíamos dudar de si le damos el título de pasión según San Juan, si no ya tendríamos que hablar de pasión en clave de glorificación. En Juan, en este caso, todo es mucho más pelado, más sufriente. Llega a Jerusalén y es solemnemente aclamado por la multitud. Pero inmediatamente, si vemos en 11:11, se va de manera más que sobria. Lo buscan para matar sin que haya sentencia de apebria en el caso de Marcos. Luego, una mujer derrama perfume, pero esta derrama de perfume provoca la protesta de Judas y algún otro por ahí dando vuelta. La escena que sigue, 14, 10, 11, es más dolorosa. ¿Por qué? Porque la entrega de Judas con respecto a Jesús es totalmente gratuita. Le ofrecen después las monedas. En los otros casos uno puede decir, bueno, se vio tentado por la plata, digamos. Acá la entrega del maestro es absoluta y totalmente gratuita. La escena de la última cena queda encuadrada por el anuncio de la traición de Judas y el anuncio de las negaciones de Pedro. Se notan en los textos los cuadros contradictorios que utiliza Marcos, que es lindo leerlo, de manera completita en algún momento, concentrándose bien y viendo cómo constantemente se sube y se baja en el ritmo propio de la pasión según San Marcos. Jesús cambia de actitud ante el tribunal, nunca dio una respuesta y ahora la da en 14, 61, 62. Esto genera reacciones negativas. El sumo sacerdote lo acusa de blasfemo, lo condenan a muerte todos, lo escupen y golpean, y el discípulo lo niega. Ante Pilato va a responder con una fórmula ambigua. Rey de los judíos poseía un matiz revolucionario para Pilato, para Jesús conserva un tinte totalmente distinto, es el Mesías, el ungido, el Cristo Salvador. Otra cosa interesante, la muerte de Jesús
está narrada de una manera muy simple. Fíjense, 15, 37, 38. Ningún fenómeno extraordinario a su alrededor, como aparece, por ejemplo, en el relato de Mateo. Totalmente sobria es la muerte del Señor. Se llega así, como al final de la primera parte tuvimos la confesión de fe de Pedro, diciendo que Jesús es el ungido, el Mesías, el Cristo. En el caso de la segunda parte, en 15:39, tenemos justamente un centurión romano, un pagano, un alejado del camino de Israel. Pensemos la conexión para los romanos, que dice que Jesús es el Hijo de Dios. A sus lectores romanos, Marcos, ¿qué les muestra? Que la primera persona que llega a la fe en el Hijo de Dios era justamente un romano. ¿Y qué es lo interesante? Cuando hace la confesión, dice claramente el texto, al verlo expirar así, es decir, al verlo sufrir sin necesidad de ningún signo extraordinario. No hay terremoto, no hay lo que aparece claramente, por ejemplo, en Mateo. Los sumos sacerdotes que habían exigido un cachito antes, signos extraordinarios para poder llegar a la fe. Si bajás de la cruz, vamos a creer. Había aparecido ya en el capítulo 8. Acá no hay ningún signo extraordinario para creer. El relato de la tumba vacía es muy sobrio. No se manifiesta en ella ningún indicio de que las mujeres esperaran la resurrección, ya que llevan perfumes para preparar el cadáver. Reciben el mensaje de la resurrección, no se alegran, nos dice literalmente que se llenaron de temor. No hay relatos de apariciones del Señor resucitado, solo un mensaje dado por un mensajero celestial, y se debe creer en esa palabra. Lo que tenemos a partir del versículo 9 en el capítulo 16, acá me comí el 1 en el PowerPoint, es un apéndice agregado después, obviamente que es inspirado y canónico, que es una suerte de síntesis de los relatos de apariciones de los otros sinópticos. Pero todo es descrito de manera mucho, mucho más sobria. ¿Qué es entonces lo interesante para retener acá de manera bien, bien clara y muy, muy importante? Que para seguir realmente a Jesús en el Evangelio de Marcos, hay que seguir a un Jesús sufriente, a un Jesús entregado, al que no hay que exigirles de manera particular signos para creer, sino que hay que aceptar con claridad y con mucha serenidad que se camina con él a la cruz, sabiendo la seguridad de la resurrección, pero no teniendo signos particulares para que podamos realmente creer. Acá hacemos, si les parece, un pequeño impasse y miro si hay alguna pregunta. Te consulto si hay alguna pregunta. Tengo muchas. A ver si escucho veo alguna pregunta por acá. Si no, continuamos. ¿Te llegó, Diego, a vos alguna pregunta? Acá tengo una. Yo. Sí. ¿Es el único evangelio que narra de forma sobria estos hechos? De manera particular, sí. Mateo y Lucas van a tomar parte de estos relatos y en función de su teología, que no quiere marcar de manera particular el aspecto sufriente, si bien está, por ejemplo, los 3 relatos del anuncio de la pasión y la subida a Jerusalén están presentes, y la cuestión del sufrimiento de Jesús es más que evidente también en estos evangelios. Los relatos no son tan sobrios, tan secos, y la perspectiva de resurrección y las apariciones de Jesús resucitado son muchas más claras, muchas más luminosas, diríamos nosotros, y bueno, y extendidas incluso en el caso de Lucas, como verán mañana,
con la dinámica propia de la ascensión, y además podríamos agregar el relato de los Hechos de los Apóstoles, siendo otro libro, pero que conecta claramente como el texto anterior. Entonces, lo tenemos claramente presente en los otros evangelios, pero no de la manera tan sobria, tan desprovista, tan cruda como la presenta el Evangelio de Marcos. Marcos, en este sentido, podríamos claramente descubrir y ver con claridad que es un evangelio para retomar en momentos particulares de sufrimiento, de dolor, de cruz y obviamente de persecución. Preguntan acá, Marcos nos muestra a Judas como el que no comprende al siervo de Yahvé. Obviamente, va claramente en esa línea, ¿no? Detrás, esto está presente en los tres sinópticos, pero de manera por ahí más clara en la totalidad en el Evangelio de Marcos, donde conecta con los 4 poemas del servidor sufriente del segundo libro de Isaías, donde nos presenta justamente aquel que asume el sufrimiento sobre sus hombros, el cuarto con más claridad de los 4 poemas en perspectiva vicaria, y va, a avanzar para rescatarnos con claridad. Judas claramente no entiende esta dinámica en los 3 evangelios, en el de Marcos claramente menos, en ese sentido, y por eso presenta de esta manera a Jesús. Recordemos, acá hay otra pregunta, que no hay contradicción, sino complementariedad, digamos, ¿no? Un único evangelio con 4 textos de carácter canónicos que en su totalidad y en su complementariedad nos presentan el único misterio de Cristo. Según nuestros destinatarios, según las circunstancias concretas, uno puede elegir un evangelio particular o otro para presentar, o un texto particular o otro, digamos, ¿no? Entonces, en esto tenemos un marco de libertad, y el mismo Espíritu Santo que asistió a los 4 evangelistas y a la comunidad apostólica para regalarnos justamente esto como escrito sagrado, hacemos espejo, digamos, en este sentido, y según la circunstancia utilizamos uno y otro, digamos, ¿no? Yo, si tuviera que utilizar el evangelio para acercar a alguien que está alejado de la fe, y si fuera una mujer alejada de la fe, y bueno, me iría hoy más por el lado de Lucas, no iría a Marcos. Si tengo que ayudar a alguien que quiera hacer una síntesis de vida y está elaborando un duelo, por ejemplo, encajaría alguna cuestión particular que tiene que ver con el Evangelio de Marcos, no de manera exclusiva. Y así, a la luz de lo que vieron con Damián de Mateo, lo que vean mañana con Marcelo y el jueves con Tomasito de Juan, cada uno puede tomar algo de manera particular. Hay la posibilidad que se haya perdido la última parte del Evangelio de Marcos por la forma en que termina. Hay 2 hipótesis. Una, esta que afirma y consulta uno de ustedes, que la última hoja se haya perdido. La otra hipótesis es que Marcos quiso terminar así su evangelio, con lo cual es la que yo más suscribo, si bien es un tema totalmente discutible. ¿Por qué? Y porque de alguna manera quiere dejar la cosa bien seca ahí en ese sentido. Está la afirmación, pero una afirmación muy, muy sobria, que tiene que ser reelaborada y retroalimentada en la vida de la Iglesia y en la totalidad de los libros canónicos, los 27 del Nuevo Testamento. Lucas con lo suyo, Mateo con lo propio, Juan con lo propio, los Hechos, las cartas paulinas que nos hablan claramente de la resurrección de Cristo, y el resto de los libros terminan de alguna manera como de completar. Entonces, 2 tesis con respecto al apéndice canónico, inspirado, porque es parte del Evangelio de Marcos. Una, que la última hoja se perdió, que no nos llegó a nosotros, y la otra, esto de que Marcos quiso dejar la cosa así como una suerte de final abierto. No es que nos quiso complicar la vida para decir, che, ¿qué pasó con Jesús acá? Y quedar haciendo sapito, sino que en estas
intrigas que iba generando, nos invita a ir a los otros textos canónicos para poder terminar la perspectiva, digamos, ¿no? Preguntas que voy viendo por ahí, los cuadros contradictorios, ver un poco en la pasión según San Marcos cómo se van pasando, el detalle positivo de la mujer que unge, que lo unge, entre dos escenas negativas. La celebración de la Pascua, que es un momento fuerte, positivo, entre dos escenas que son negativas. Ahí ver un poco cómo se sube y se baja de manera dinámica, podemos decir artística, literaria, bien hecho con los recursos propios de su época. Hoy, si Marcos escribiera hoy, utilizaría cosas de PowerPoint, utilizaría cosas de Netflix, otro tipo de cosas que no tenía acceso en aquel momento, digamos. Entonces, esto de presentar cuadros contradictorios, positivos y negativos con respecto a Jesús, sigue generando una suerte de atracción particular, podríamos decir. Siendo el Evangelio de Marcos el primero escrito, ¿tuvo otras fuentes? Sí, un poco en esta línea lo que decíamos claramente, el testimonio de Pedro, oral seguro, y no sabemos escrito. Escrito no tenemos nada particular. Suponemos que el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses, Pablo, que le habría escrito entre el 50 y el 52. Si Marcos tuvo acceso a algún escrito paulino, no lo sabemos. ¿Podría ser? Podría ser. ¿Existían machetes para los misioneros antes de los evangelios canónicos, 4 que tenemos nosotros? Cuando se empezaron a dar cuenta que la memoria mental se podía perder, que los apóstoles fundadores y los que tuvieron contacto directo vivencial con el Señor comenzaban a enfermarse y a morirse, o por la persecución irse a otro lado, es probable que haya empezado a haber algunos machetes lo digo yo, en un sentido muy rústico, digamos, con lo que sería el querigma fundamental, que Cristo murió y resucitó para salvarnos. Es probable, pero no tenemos hoy estos testimonios. Sería interesantísimo que en determinado momento en una cueva del Asia Menor, actual Turquía o Siria, apareciera, sería interesante porque tendríamos elementos de esa etapa, el paso de la tradición oral a la escrita. Nosotros tenemos ya nuestra escritura. ¿Hubo algo intermedio? Obviamente que sí, donde coexistió la tradición oral que venía con la tradición escrita. Y algunos machetitos, algunos pequeños textos, seguro que estaban dando vuelta. Pero hoy por hoy, hasta ahora, no los tenemos. Por ser el primero, ¿podría decirse que es el más histórico? Podríamos llegar a decir que sí. Igual lo diría entre comillas, porque todos los evangelios son históricos y todos a la vez tienen un propósito de carácter confesional de anunciar la buena noticia, donde tomando la base histórica, Cristo murió y resucitó, de eso no tenemos dudas, hay elementos propios de los géneros literarios mayores, evangelio, y los géneros literarios particulares, y elementos propios de la transmisión oral que evidentemente tienen su dinámica propia, ¿no? Uno dice, sobre todo cuando comparamos los textos que son paralelos en 1, 2, 3 y hasta 4 evangelios, por ejemplo, por decir, la multiplicación de los panes, 2 veces en Marcos, 2 veces en Mateo, una en Lucas y una en Juan. ¿Cuántas veces multiplicó Jesús los panes? ¿1, 2, una sola, 3, 4, 5? En realidad no lo sabemos. Tenemos ya el texto escrito. Las bienaventuranzas, no había ninguna forma de reproducción como tenemos hoy en día. Las bienaventuranzas el Señor las ha dicho en un montón de lugares, digamos. En Mateo y Lucas recogieron 2 tradiciones, incluso distintas ellos dos. Hay un texto paralelo pero diferente. Marcos no se enteró y Juan evidentemente tampoco. O por algún motivo que no sabemos, no quisieron o no pudieron transmitirlo, digamos, ¿no? Entonces, podemos hablar
un poquitito más histórico, pero con muchas comillas, sabiendo que en los 4 evangelios son históricos, pero hay una intención confesional, teológica, en función de las circunstancias que atraviese a cada uno. ¿Qué actualización le daría el Evangelio de Marcos en este contexto de pandemia? Y creo que es el que particularmente nos puede hablar, digamos, ¿no? Y ahí el maestro no soy yo, sino que el maestro somos todos, digamos, ¿no? Cómo leemos nuestra vida a la luz de la palabra toda, Antiguo y Nuevo Testamento, y de manera particular el Evangelio de Marcos, ¿no? Todo lo que implica el sufrimiento, no solamente en clave sanitaria, por los enfermos, por los que han fallecido, por la familia de los más enfermos y de los fallecidos, sino también en el contexto de las distintas consecuencias negativas que nos trae la pandemia a nivel económico, financiero, vincular. ¿Cuánta gente está sana de coronavirus, pero encerrado en sus departamentos acá en el centro de Mar del Plata, sin poder ver a sus hijos, a sus nietos que están en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, lo cual es un verdadero sufrimiento, es una cruz, es una dificultad, donde somos invitados a descubrir en Jesús, el Mesías sufriente, al que hay que seguir sin ver signos en lo inmediato, ¿no? Pensar los meses que nos quedan de aquí en adelante, en perspectiva de pandemia, hasta que esté la vacuna, que la vacuna llegue a todos, y bueno, y los lastres que va a quedar en la educación, en el trabajo y en tantas otras cuestiones, ahí diría que es sumamente interesante poder hacer realmente una relectura que cualquiera de ustedes como discípulos del Señor lo puede hacer de manera más que clara, digamos, a la luz de la palabra y teniendo presente claro que Dios habla en nuestro corazón, digamos, en ese sentido. Así que en ese sentido invito a hacerlo. Tiro pistas en esto y bueno, podrán ver después en el PowerPoint lo que puede llegar a ayudar. Puede hablar un poco sobre el Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico y el Códice Vaticano son dos códices muy antiguos del siglo IV que tienen la particularidad de tener casi la totalidad del Nuevo Testamento en griego y también la totalidad del Antiguo Testamento en griego, la llamada Biblia de los 70. Lo bueno está que los conservamos completos, en el caso del Sinaítico, como decía, en el Museo Británico en Londres, y bueno, es uno de los testimonios más importantes de la totalidad del Nuevo Testamento. Tenemos papiros más antiguos casi de todos los libros del siglo II, III y varios también del siglo IV, pero es un texto muy importante que, bueno, está detrás de las traducciones de todos nuestros textos bíblicos. Sinaítico y Vaticano son los más importantes, junto con el alejandrino, que es del siglo V, un poquitito después, y nos permite, bueno, tener acceso a los textos más antiguos que tenemos, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje o símbolo principal al que se dirige Marcos? Como quien dice el objetivo de sus relatos. Yo pondría el acento en que en función de sus destinatarios, la cristología, el misterio de Cristo fundamental que nos quiere presentar Marcos, es un Cristo sufriente que por el camino de la cruz llega a la gloria de la resurrección, queriendo sostener la fe del pueblo, de la comunidad, de la familia, de las personas en el momento del dolor, de la cruz y de la dificultad, buscando sostener nuestra fe hasta el final. Es un evangelio de pandemia, es un evangelio de cruz, es un evangelio de sufrimiento, es un evangelio de dificultad que nos pueden a nosotros y en nuestra tarea evangelizadora, catequística, pastoral, ayudar a anunciar justamente a este Cristo sufriente que sí llega a la resurrección, porque ese evangelio está anunciado que Cristo realmente muere, resucita y nos salva. Pero el acento está puesto en esta dinámica de cruz y en esto de no exigir signos.
los signos que exigieron los dirigentes judíos no fueron dados y no creyeron, no accedieron a la fe. El centurión romano, al verlo expirar así, hace claramente su confesión de fe de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Pensemos en este tema fuerte también porque los signos los necesitamos para poder transitar en la fe. Y Dios nos regala signos a lo largo de la vida. Y menos mal. Y todos nosotros en medio de nuestra experiencia de cruz tenemos signos de la presencia de Dios. Momentos de transfiguración, como claramente quedan en el Evangelio de Marcos, como en el de Mateo y el de Lucas. Pero a veces la tentación de obsesionarnos por los signos constantes de Dios nos hace perder de vista que somos invitados a seguir caminando incluso en la dinámica de la dificultad, del dolor, del sufrimiento y de la cruz, transformando con energías de fe para superar el dolor, pero asumiendo como parte de nuestra vida, como parte de nuestra historia, como parte de nuestra realidad, como parte de nuestra necesidad, la realidad concreta del dolor y de la cruz. Diego, no veo más preguntas acá. Hacemos unos minutitos más, corto, 10 minutos, y vemos el último PowerPoint cortito, que es un texto que tenía, o cortamos acá, quedó supeditado sinodalmente lo que les parezca. 15 minutos más, me dicen acá, que le dé, bueno, 15 minutitos más. Comparto pantalla, vemos un texto particular, me detengo en un texto propio de Marcos. Marcos tiene muy pocos textos que son propios de él. La mayoría están presentes en el Evangelio de Mateo y de Lucas y de Juan también. Entonces acá elijo un texto, Marcos 7, 31, 37. Vamos a tratar de profundizarlo para ver qué nos dice. Y tengo acá el texto para leerlo, para dejar que toque nuestro corazón. Dice: cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo eche bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este es un texto que está solamente en Marcos, no está en Mateo, no está en Lucas, no está en Juan. Algunas pistas para pensar. Comenzamos con un poco de geografía. Primero, lo interesante: lugares paganos. Tiro, Sidón y la Decápolis. Tiro, Sidón, al norte, territorio fenicio. La Decápolis, territorio bien griego, en lo que sería el oriente de la Galilea, al norte, y el norte de la actual Jordania. Las ciudades más griegas de la zona. ¿Qué es lo interesante? Cuando uno ve el recorrido que hacen los primeros versículos, pareciera que es una suerte de pantomima que totalmente incongruente. A ver, para situarnos en el sur de Santa Fe, donde está Venado Tuerto, es como si dijéramos algo así: alguien, para salir de Rosario para Venado Tuerto, va primero para Paraná y pasa después por Coronda para volver a Venado Tuerto. El recorrido descrito es algo así. ¿Por qué? ¿Porque es muy bruto Marcos? En realidad no. Quiere marcar justamente el recorrido por los lugares bien paganos, que es lo que quiere dejar en claro que Jesús realmente sale al pueblo pagano.
Dijimos que es propio de Marcos, una sanación milagrosa, aparece una necesidad evidente y la comprobación de un cambio. Un relato con mucha riqueza simbólica y teológica. Es un sordo. Literalmente no es un mudo total. Es alguien que tartamudea de manera muy seria. Es un hombre impuro por ser pagano y por ser enfermo, sordo, casi mudo. Pero que vemos como interesante, es un hombre dócil. Se deja llevar por la gente a Jesús y se deja llevar por Jesús para la sanación. Detalles interesantes. Pide la imposición de manos. Suplican el don que viene de Dios, de la divinidad. Otro elemento interesante de este relato. En este caso, Jesús no exige ningún acto explícito de fe, como acontece en otras sanaciones. Le exige al que va a ser curado, le exige al que los trae o se resalta con claridad. En este caso, en esta sobriedad propia de Marcos, no se pide nada de manera particular en esta línea. Los milagros y signos de Jesús, en algunos casos son a distancia, más bien solemnes, en otros casos son más cercanos, pero solamente con el poder de su palabra, y en otros casos se involucra de manera rústica y hasta grosera con la humanidad. Es el caso particular de este milagro que estamos compartiendo. Lleva parte al que va a ser sanado. Revélale esto, un contacto personal que quiere tener Jesús y a la vez el respeto por la situación particular de cada persona. Aparece el tema de los dedos. El dedo puede ser símbolo del Espíritu Santo. Al tocar, Jesús actúa como artífice de la creación, sanando las zonas enfermas. Pareciera que se refleja el gesto de Génesis 2:7, donde Dios modela su obra. Los dedos, el Espíritu Santo, Dios que está gestando su obra. Elementos como para hacer conexión bíblica de este relato. Aparece la saliva. Literalmente el texto dice habiendo escupido. Junto con la sangre, aunque menos que esta, la saliva es conductora de la vida. Además es medicinal, sale de la boca, hace referencia al hálito de vida, signo de vida, es untosa como el óleo. Fíjense acá cómo tenemos que manejar los símbolos, porque para nosotros es grosero y hasta negativo. Escupir es algo asqueroso, grosero y negativo. Sin embargo, acá tenemos una simbología altamente positiva por estos elementos de carácter de la tradición judía y que aparecen también varias veces en el Antiguo Testamento. Hoy se nos complicaría más, además, con el COVID, digamos, ¿no? El tema de la saliva habría que tener un montón de cuestiones, pero bueno, es importante y fuerte el tema del símbolo. Se pone de relieve en todo momento el contacto de Jesús con el enfermo. Para redimir y sacar del pecado, Dios no hace una orden desde el cielo, sino que se encarna descendiendo a nuestra historia. No siente repugnancia de nuestra humanidad, sino que por la encarnación justamente se hace carne para salvarnos. Mete los dedos en lo más sucio, en lo más negro, en lo más enfermo de nuestra humanidad. Esto realmente es muy interesante y muy fuerte. Aquí el milagro no se hace de forma directa, realiza un gesto de oración, eleva los ojos al cielo, al Padre, fíjense qué lindo, suspira, será en referencia en apertura al Espíritu Santo, revela claramente la comunión con el Padre. Efatá, reliquia de la lengua aramea, la lengua materna de Jesús, la lengua que aprendió de la Virgen María, de San José y de algún otro pariente o amigo que daba vuelta por ahí. Ábrete, desátate, en imperativo, refleja poder, autoridad. La palabra que acompaña el gesto, como acontece en la estructura sacramental de la Iglesia. Recordemos que el bautismo toma esta frase
justamente para decirle al neófito que cuando sea grande pueda realmente escuchar y proclamar la palabra de Dios. Invitados a abrirnos a la fuerza del efatá, que muchas veces está silenciado en nuestra vida, no por una enfermedad física, sino por una enfermedad de carácter espiritual. A pesar del pedido de no decir nada, todos lo proclaman, haciendo alusión a Génesis 1:31. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. La creación es buena y la nueva creación también es nueva. La recreación es buena porque viene de Dios. Jesús es Dios y ante la humanidad enferma viene con poder a restablecer al ser humano como Señor de toda la obra creadora. Hay referencia también, además del relato del Génesis, una vez más, en esto de hacer oír a los sordos y hablar a los mudos, en Isaías 35. El pueblo de Dios, endurecido en su corazón, ciego, sordo y mudo, es recreado por la fuerza de Dios en Jesucristo. Los dos textos del Antiguo Testamento hacen referencia a que Jesús hace nueva todas las cosas. Repara la imagen de Dios dañada en nosotros por el pecado. Nos restaura en su imagen, en su semejanza. Jesús entra en contacto con nosotros, nos toca con sus sacramentos, nos lava por el bautismo, nos purifica por la reconciliación, nos alimenta por la Eucaristía. Dejarnos tocar por Jesús para que restaure en nosotros su imagen y su semejanza. Pasamos en el relato de lo eminentemente físico a lo que es profundamente espiritual. El Señor con su poder sana nuestros bloqueos en la comunicación al no poder escuchar ni hablar. Nos pasa lo mismo que a este sordo, tartamudo, casi mudo. Una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo son los bloqueos en la comunicación, parciales o totales, las interferencias con Dios y con los demás, los conflictos de interpretación que tenemos. ¿Cuántos conflictos domésticos, de familias, de grupos, de comunidades tienen que ver con los bloqueos de comunicación? Insisto, con Dios, no por los límites de Dios, sino por nuestros límites y con nuestros hermanos. Hoy el efatá de Jesús nos abre y nos desata para superar los bloqueos en la comunicación y así poder escuchar y hablar, comunicándonos fluidamente con Dios y con los hermanos. Este es el texto que quería compartir, queridos hermanos, para de alguna manera poder cerrar nuestro momento de encuentro, nuestro momento de reflexión, nuestro momento de iluminación con la palabra de Dios de manera particular en el Evangelio según San Marcos. ¿Hay alguna preguntita particular para el efatá? Si aparece ahora, con mucho gusto la contesto, y si no, bendición para cerrar este momento formativo que juntos hemos podido compartir, teniendo presente el Evangelio de Marcos, que nos transmite, junto con Mateo, Lucas y Juan, la particularidad de este rostro de Cristo en su teología y en este textito que rápidamente hemos recorrido, quedándonos esta noche, mañana, dando vuelta con el efatá, este Dios que viene nos toca nuestro pecado, nuestras faltas, nuestra humanidad, y con el efatá nos permite hablar y escuchar a Dios, hablarle a Dios en nuestra oración y a partir de ser sanados y rescatados, poder entrar en comunión con nuestros hermanos. Así que, bueno, en este clima y de corazón les comparto la bendición a todos ustedes. El Señor esté con ustedes.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón, de manera particular la querida diócesis de Venado Tuerto, su pastor, su grupo, sus comunidades, los que han preparado este encuentro para todos nosotros, y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Marcos Evangelista, ruega por nosotros. Querido Padre Obispo Gustavo, gracias por permitirme esto. Gracias Diego, hermana y resto de equipo de Animación Bíblica de Venado Tuerto por haberse largado a organizar esto. Y gracias por todas las hermanas y hermanos que pudimos compartir aquí en Zoom y varios por YouTube este momento de formación. Piden a los mismos que organizaron los PowerPoint, están los 3 para utilizarlos, y la charla para quien necesite. Chau, chau para todos. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias. Un gusto. Adiós, padre. Un gusto.